El silencio se rompió 72 años después. Fue en el verano de 1978, en el aire denso y polvoriento de una habitación que llevaba décadas acumulando olvido en la hacienda La Purísima, a las afueras de Yautepec, Morelos. Laura, la sobrina nieta de la recién fallecida Sofía de la Vega, catalogaba los últimos vestigios de un linaje en decadencia. Era una tarea triste, vaciar los cajones de una mujer que había vivido como un fantasma entre aquellas paredes. Mientras luchaba por abrir un viejo baúl de viaje, sus dedos tropezaron con una tabla suelta en el fondo. No era un error de carpintería, era una oquedad deliberada. Dentro, protegida del tiempo, descansaba una pequeña caja de cedro. Al abrirla, el olor a madera vieja y a papel reseco llenó el cuarto, un aroma que contenía la clave de una tragedia que todos habían decidido olvidar. La historia comenzaba mucho antes, en junio de 1906, el día en que se tomó un retrato familiar que ocultaba más de lo que mostraba. Dentro de la caja de cedro, el pasado se presentaba en capas. Había docenas de cuadernos pequeños, de caligrafía apretada y a veces temblorosa, atados con cintas de seda descoloridas. Junto a ellos, envuelto en un pañuelo amarillento, un objeto frío y pesado, una pequeña navaja de plata, manchada por el óxido y el tiempo. Laura, historiadora de profesión, sintió el peso no solo del metal, sino de la intención detrás de aquel escondite. Aquello no era un simple recuerdo, era un testamento, una evidencia guardada con el celo de quien teme ser descubierto. Empezó a hojear el primer cuaderno, reconociendo la caligrafía infantil de su tía abuela Sofía. No entendía aún la conexión entre esos diarios, la navaja y el famoso retrato familiar que colgaba en el salón principal, esa imagen solemne de los de la Vega que siempre le había parecido una mentira perfectamente compuesta, una instantánea de poder tomada justo antes de que todo se derrumbara. Junio de 1906. La hacienda azucarera La Purísima respiraba un aire espeso, una mezcla del calor bochornoso de Morelos, y el olor dulzón y penetrante de la melaza. El sonido que dominaba el paisaje, era el rumor sordo y metálico del trapiche, el gran molino de caña que funcionaba sin descanso, una bestia de hierro que devoraba la materia prima de la fortuna de los de la Vega. La casa grande, con sus muros de adobe encalado, sus techos de teja roja, y sus corredores sombreados por arcos de cantera, era una fortaleza de opulencia. Un patio central con una fuente susurrante, ofrecía un oasis de frescor y orden. Pero más allá de sus muros, en las humildes chozas de adobe y palma, vivían los campesinos, una comunidad invisible cuya existencia servía únicamente para alimentar la maquinaria de la hacienda. Era un mundo de contrastes brutales, gobernado con mano de hierro por don Alejandro de la Vega, un hombre que temía más la pérdida de su estatus, que la inminente revolución que se gestaba en el corazón de México. La vida de la familia de la Vega se regía por un ritual inquebrantable de apariencias. Cada día comenzaba con una oración forzada en la capilla privada, seguida de un desayuno formal en el gran comedor, donde el patriarca, don Alejandro, dictaba órdenes y sentencias en un silencio casi sepulcral. Su esposa, doña Elvira Montero, era una figura elegante y devota, cuya única misión consistía en perpetuar la ilusión de una familia perfecta, ignorando voluntariamente las grietas que recorrían los cimientos de su hogar. Los hijos, Mateo y Sofía, recibían lecciones de tutores privados, francés, catecismo, piano. El afecto era un bien escaso, sustituido por la exigencia de una obediencia ciega. Mateo, el heredero de 19 años, era un joven arrogante y violento, criado en la creencia de que el mundo le pertenecía. Despreciaba a los trabajadores, y veía la sensibilidad de su hermana pequeña, como una debilidad imperdonable. Para Sofía, de 9 años, la única bocanada de aire fresco era su amistad clandestina con Itzcoatl, un niño nahua de 11 años al que todos llamaban Itzli. Era el hijo de Xochitl, una de las campesinas que trabajaban en los cañaverales. Se encontraban a escondidas, lejos de la mirada vigilante de la casa grande, cerca de los viejos acueductos, o en los campos más lejanos. Itzli le enseñaba los nombres de los pájaros en su lengua, le mostraba cómo encontrar frutos silvestres, y le contaba leyendas de volcanes y dioses que poblaban un universo mucho más rico y libre que el suyo. Para Sofía, esos momentos robados eran su única infancia verdadera. Pero su hermano Mateo había descubierto sus escapadas. Consideraba esa amistad una humillación, una traición a su sangre y a su clase.
La había amenazado varias veces con contárselo a su padre, una advertencia que pendía sobre la niña como una nube de tormenta, prometiendo un castigo que ella no podía ni imaginar. El día a día en la hacienda La Purísima era una sinfonía monótona y opresiva, orquestada por el reloj y la voluntad de don Alejandro. La primera luz del alba no traía el canto de los pájaros, sino el estruendo metálico y rítmico del trapiche, un corazón de hierro que bombeaba la riqueza de la familia y recordaba a todos, dentro y fuera de los muros, quién dictaba las reglas. El aire, espeso por el calor húmedo de Morelos, olía perpetuamente a caña cortada, a tierra mojada y a ese dulzor penetrante de la melaza que se adhería a la ropa, al pelo y a los pulmones. Era un aroma que para los de la Vega significaba poder y fortuna, pero que para los cientos de campesinos que trabajaban sus tierras, era el olor del sudor y la servidumbre, una fragancia que marcaba la frontera invisible entre dos mundos que coexistían sin tocarse jamás. Dentro de la casa grande, la vida transcurría en una especie de irrealidad suspendida. Los corredores de arcos de medio punto, con sus suelos de baldosa roja siempre frescos y pulidos, ofrecían una sombra que contrastaba con el sol implacable del exterior. Las paredes de adobe, de un blanco inmaculado, estaban adornadas con retratos de antepasados severos y crucifijos de plata. El silencio era el habitante más constante de aquellas estancias, un silencio pesado, casi tangible, que solo se rompía por el susurro de la fuente en el patio central, o el eco de unos pasos apresurados de la servidumbre. Era un orden artificial, una calma tensa mantenida a base de disciplina y miedo, donde cada objeto tenía su lugar y cada persona su función, sin posibilidad de desviarse del guión escrito por el patriarca. Don Alejandro de la Vega era la encarnación de ese orden. Un hombre de 55 años cuya rigidez no estaba solo en su espalda recta, sino en su mirada, en la forma en que sujetaba los cubiertos de plata, y en el tono seco con que impartía sus órdenes. Su día era un ritual inmutable. Supervisaba las cuentas en su despacho de maderas oscuras, recorría a caballo los límites de sus tierras con una expresión de dominio absoluto, y presidía la mesa familiar como un juez dictando sentencia. No hablaba, sentenciaba. No pedía, exigía. El honor de su linaje y la preservación de su estatus eran sus únicas religiones, y creía firmemente que la debilidad, como la caridad, o el afecto desmedido, eran lujos que un hombre de su posición no podía permitirse en los albores de un siglo que amenazaba con cambiarlo todo. A su lado, como una figura de porcelana fina y frágil, estaba doña Elvira Montero de la Vega. Su existencia era un ejercicio constante de mantenimiento de las apariencias. Se encargaba de que las flores de los jarrones estuvieran siempre frescas, de que los menús fueran dignos de su apellido, y de que la piedad de la familia fuera visible para todos, especialmente para el padre Damián, el párroco de Yautepec. Pasaba las tardes bordando manteles para el altar de la capilla, o rezando el rosario, con una devoción que parecía más una huida que una convicción. Su lealtad a don Alejandro era absoluta, una lealtad que la obligaba a ignorar la crueldad de su marido, la violencia latente de su hijo, y la profunda tristeza en los ojos de su hija. La negación era su refugio y su condena. Mateo de la Vega y Montero, el heredero, era el producto perfecto de aquel ambiente. Con 19 años, había absorbido la arrogancia de su padre, y la había mezclado con una crueldad juvenil y sin refinar. Su mundo se dividía entre los que mandaban y los que obedecían, y sentía un desprecio visceral por estos últimos. Se deleitaba humillando a los peones, galopando a toda velocidad entre los cañaverales como si quisiera pisotear la tierra que le daba de comer, y tratando a su hermana pequeña con una mezcla de fastidio y superioridad. Para él, la sensibilidad de Sofía era una mancha en el honor de la familia. Una anomalía que debía ser corregida o extirpada. Su presencia en la casa era como una corriente eléctrica de tensión, siempre a punto de estallar. En medio de aquella rigidez, Sofía de la Vega y Montero era un susurro. Una niña de 9 años de ojos grandes y observadores que parecía preferir la compañía de las sombras. Mientras Mateo aprendía a dominar el mundo, ella aprendía a hacerse invisible en él. Sus lecciones de piano eran melancólicas, sus bordados siempre parecían inacabados, y en las comidas apenas tocaba los elaborados platillos que servían en la vajilla importada de Limoges. Su refugio no estaba en las estancias nobles, sino en los rincones olvidados de la hacienda, el jardín trasero, donde las bugambillas crecían salvajes, o la biblioteca, donde se escondía detrás de los pesados cortinajes de terciopelo para leer historias de mundos lejanos, imaginando una vida distinta, una vida donde el aire no pesara tanto.
La única persona que parecía comprender su naturaleza silenciosa era Inés, su nana. Una mujer indígena, de rostro surcado por arrugas amables y manos expertas en calmar fiebres y espantar pesadillas. Inés había servido a los de la Vega toda su vida, y en Sofía veía el reflejo de una fragilidad que la familia se empeñaba en ignorar. No hablaban mucho, pero su comunicación era más profunda. Era Inés quien le llevaba a escondidas un vaso de leche tibia con canela por la noche, quien le trenzaba el pelo con una suavidad que su madre nunca tuvo, y quien, con solo una mirada, le decía que entendía su soledad. Su presencia era un ancla, un pequeño islote de calidez en un océano de frialdad y protocolo. Pero la verdadera vida de Sofía florecía lejos de la casa grande, en los márgenes del imperio de su padre. Allí, donde el olor a melaza se mezclaba con el de la tierra húmeda, se encontraba con Itzcoatl, a quien ella llamaba Itzli. Era un niño nahua 2 años mayor que ella, hijo de Xochitl, una de las mujeres que deshojaban la caña. Itzli era todo lo que su mundo no era, libre, risueño y lleno de una sabiduría que no venía de los libros. Tenía los pies descalzos y curtidos, los ojos brillantes de curiosidad, y un conocimiento del campo que a Sofía le parecía mágico. Su amistad era un secreto celosamente guardado, un pacto sellado sin palabras. Sus encuentros clandestinos eran la única liturgia que Sofía seguía con devoción. Se veían cerca de los viejos acueductos de piedra, cuyas sombras los protegían de las miradas indiscretas, o en los claros más profundos de los cañaverales, donde el mundo se reducía al susurro de las hojas mecidas por el viento. Itzli le enseñaba a distinguir el canto del cenzontle, le mostraba qué bayas silvestres se podían comer y cuáles eran venenosas, y le contaba en voz baja las leyendas de sus antepasados, historias de volcanes que eran guerreros dormidos, y de un dios colibrí que guiaba a su pueblo. Para Sofía, cada palabra de Itzli era una ventana a un universo vibrante y real. En esos momentos, Sofía dejaba de ser la hija de don Alejandro para ser simplemente Sofía. Se quitaba los zapatos de charol, se remangaba el vestido de lino importado, y corría junto a Itzli, sintiendo el cosquilleo de la hierba bajo sus pies. Reían con una libertad que en la casa grande le estaba prohibida. Itzli no veía en ella a la heredera de la hacienda, sino a una amiga, a alguien con quien compartir el descubrimiento de un nido de pájaros, o el sabor dulce del jugo de una caña recién masticada. Su vínculo era puro, ajeno a las barreras de clase y sangre que gobernaban su mundo, una pequeña y frágil burbuja de infancia verdadera. El contraste entre sus dos vidas era brutal y definía cada uno de sus días. Por la mañana, Sofía era una muñeca silenciosa sentada a una mesa de caoba, obligada a escuchar las lecciones de francés de una institutriz severa. Por la tarde, si lograba escabullirse, se convertía en una exploradora que aprendía de Itzli los nombres de las estrellas en náhuatl. Esta dualidad la llenaba de una alegría secreta, pero también de una ansiedad constante. Sabía que su amistad era una traición a todo lo que su familia representaba, un acto de rebeldía que, de ser descubierto, sería castigado con una severidad implacable. El miedo era el precio de su felicidad. Aquel equilibrio precario, sin embargo, estaba destinado a romperse. Mateo, con su instinto para la crueldad, no tardó en notar las ausencias de su hermana. Sus escapadas no pasaron desapercibidas para sus ojos vigilantes. Un día, la siguió a distancia y los descubrió cerca del río, riendo mientras lanzaban piedras planas sobre el agua. No dijo nada en ese momento, pero su silencio era más amenazador que cualquier grito. Esperó a que Sofía volviera a la casa, la acorraló en uno de los pasillos y le habló con un veneno helado en la voz, advirtiéndole que esa amistad con un indio era una vergüenza para su apellido. La amenaza de Mateo se convirtió en una sombra permanente. Le dijo que si volvía a verla con Itzli, se lo contaría todo a su padre. Sofía conocía bien el temperamento de don Alejandro, sabía que su furia no solo caería sobre ella, sino también sobre Itzli y su familia. La idea la aterrorizaba. El castigo para ella sería la reclusión, la pérdida de su única libertad. Para Itzli y su madre Xochitl podría significar la expulsión de la hacienda, dejarlo sin hogar ni sustento. La inocencia de sus encuentros se había manchado de peligro, y cada vez que se escapaba para ver a su amigo, el corazón le latía no solo de emoción, sino de un pánico creciente. Inés, su nana, percibía el cambio en la niña. Notaba su mirada asustada, sus manos temblorosas durante la cena, y cómo se sobresaltaba cada vez que Mateo entraba en una habitación. La anciana intuía que algo oscuro se estaba gestando,
una tormenta que se acumulaba en el horizonte de la vida familiar. Intentó preguntarle a Sofía qué le ocurría, pero la niña, atrapada entre el amor por su amigo y el terror a su hermano, solo negaba con la cabeza, sellando sus labios. El secreto se había vuelto demasiado pesado para compartirlo, una carga que solo ella podía llevar, sin saber que pronto la aplastaría por completo. Así transcurrían los últimos días de normalidad en la hacienda La Purísima. La maquinaria del trapiche seguía moliendo caña, doña Elvira seguía bordando su negación, y don Alejandro seguía planeando el futuro de su linaje, ciego a las grietas que fracturaban su presente. En el centro de todo, una niña de 9 años vivía una doble vida, dividida entre un mundo de opulencia silenciosa y otro de libertad clandestina, sin saber que ambos estaban a punto de colisionar de la forma más trágica posible, dejando tras de sí un eco de silencio que duraría más de 70 años. El escenario para la catástrofe estaba perfectamente dispuesto. El 12 de junio de 1906 amaneció con una luz distinta, una solemnidad impuesta. Desde la Ciudad de México había llegado un hombre con un artefacto que parecía una caja mágica y misteriosa, un fotógrafo. Don Alejandro de la Vega lo había contratado con un propósito claro, casi sagrado para él: inmortalizar el poder de su linaje en una sola imagen, un testamento de orden y permanencia frente a los rumores de revuelta que soplaban por todo el país. El fotógrafo, un hombre pulcro y de gestos precisos, instaló su pesado equipo en el jardín principal, bajo la sombra de un frondoso laurel de la India. El trípode de madera, la cámara de fuelle y las placas de vidrio, eran objetos de otro mundo, instrumentos de una ciencia que prometía detener el tiempo, una promesa que a don Alejandro le parecía la única inversión que merecía la pena en aquellos días inciertos. La familia entera fue convocada como si se tratara de un acto de Estado. Doña Elvira, con un vestido de seda oscura que la hacía parecer aún más pálida, supervisaba los últimos detalles con una ansiedad apenas disimulada. Se aseguró de que el cuello de encaje de Sofía estuviera perfectamente planchado, y de que el cabello de Mateo luciera un brillo impecable gracias a la brillantina. El calor húmedo de Morelos era un enemigo invisible, pegándose a las ropas de gala, haciendo que la tela almidonada del vestido de Sofía le rozara la piel como un castigo. Don Alejandro, vestido con un traje de lino claro y una expresión de mármol, daba instrucciones secas, moviendo a su familia como si fueran piezas en un tablero de ajedrez, buscando la composición perfecta que proyectara la imagen de una dinastía inquebrantable, una mentira que él mismo necesitaba creer. La pose fue una construcción deliberada de poder. Don Alejandro se colocó en el centro, de pie, con una mano apoyada en el respaldo de una silla de mimbre donde se sentaba doña Elvira, un gesto que no era de apoyo sino de posesión. La matriarca mantenía la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, y una sonrisa tan piadosa como artificial, la máscara perfecta de una esposa devota. A su lado, de pie y con una rigidez que imitaba la de su padre, estaba Mateo. Sin embargo, su expresión no era de orgullo, sino de una furia contenida. Acababa de recibir una reprimenda de don Alejandro por un asunto de deudas de juego, y su mandíbula apretada y su mirada desafiante eran las únicas grietas en la fachada de obediencia que se le exigía. Sofía fue colocada delante de todos, sentada en un pequeño taburete de madera, como un adorno delicado. Sostenía un ramo de flores blancas que su madre le había puesto en las manos, pero sus dedos lo apretaban con una fuerza que desmentía su aparente fragilidad. Su pequeño cuerpo estaba allí, en el jardín, pero su mente estaba lejos, volando más allá de los muros de la hacienda. Su mirada no buscaba el lente de la cámara, sino que se desviaba constantemente hacia la izquierda, hacia el sendero que conducía a los cañaverales, el lugar donde había quedado de verse con Itzli esa mañana. Su amigo no había aparecido. La angustia le formaba un nudo en la garganta, una preocupación que era mucho más real y urgente que aquel teatro de apariencias familiares. El fotógrafo, bajo un paño negro que lo aislaba del mundo, intentaba dirigir la escena con una paciencia profesional. Pedía que levantaran un poco el mentón, que relajaran los hombros, que miraran fijamente hacia el objetivo. Sus palabras eran un murmullo cortés en medio de la tensión palpable. «Señorita Sofía, la cámara está aquí, por favor», repetía con suavidad, sin entender que la atención de la niña estaba anclada en una ausencia. Finalmente, tras varios ajustes, anunció el momento decisivo. Hubo un instante de quietud absoluta, un silencio denso solo roto por el zumbido de los insectos. Luego, un destello cegador de polvo de magnesio iluminó la escena, seguido de una pequeña nube de humo con un olor químico y penetrante.
El tiempo por un segundo se había congelado. La imagen capturada en la placa de vidrio era, a primera vista, la encarnación del ideal porfiriano. Una familia de bien, ordenada y próspera, posando en la serenidad de su propiedad. Don Alejandro, la figura del patriarca protector. Doña Elvira, el pilar de la moral y la elegancia. Mateo, el heredero fuerte y viril. Y Sofía, la flor inocente del linaje. La composición era perfecta, las ropas impecables, el fondo de vegetación exuberante un símbolo de su riqueza. Era la fotografía que don Alejandro colgaría con orgullo en el salón principal, una prueba irrefutable de su éxito, un escudo contra la decadencia que sentía acercarse. Era una mentira bellamente compuesta, una instantánea tomada apenas unos minutos antes del derrumbe. Sin embargo, la cámara había capturado más de lo que el ojo humano podía ver en ese momento. Había registrado la tensión en la mano de Mateo, que no reposaba relajada sobre su costado sino que estaba casi cerrada en un puño. Había inmortalizado el temblor casi imperceptible en la comisura de los labios de doña Elvira, un rictus de ansiedad bajo la sonrisa forzada. Y sobre todo, había fijado para siempre la dirección de la mirada de Sofía. Sus grandes ojos no miraban al frente, sino que se desviaban con una angustia palpable hacia un punto fuera del encuadre, hacia el camino que se perdía entre los cañaverales. Su expresión no era la de una niña posando, sino la de alguien que espera una señal, que teme que algo malo haya ocurrido. Nadie se percató de esos detalles en el momento. El fotógrafo, satisfecho con su trabajo, comenzó a guardar su equipo. Don Alejandro asintió con la cabeza, dando por concluido el acto. La tensión se disipó como el humo del magnesio. Doña Elvira suspiró aliviada, mientras Mateo se alejaba con pasos rápidos y furiosos hacia la casa. Apenas se rompió la formación, Sofía dejó caer las flores al suelo y, sin que nadie pudiera detenerla, echó a correr. No se dirigió hacia la casa grande, sino en la dirección opuesta, hacia el lugar que su mirada había estado buscando durante toda la sesión. Corrió con la desesperación de quien presiente una catástrofe, con el vestido de gala ondeando a su alrededor, hacia el estruendo metálico y constante del trapiche. La fotografía familiar, en su quietud solemne, ocultaba un último secreto, un detalle que pasaría desapercibido durante más de 70 años. En el extremo izquierdo del encuadre, parcialmente oculto por el follaje de un arbusto de bugambillas, se adivinaba una figura. No era clara, apenas una mancha de movimiento borrosa capturada por la larga exposición. Parecía un niño, de pie, observando la escena desde la distancia, justo en el límite entre el jardín ordenado y la espesura de los campos de caña. Una presencia furtiva en el borde de la historia oficial, un testigo silencioso que la cámara vio pero que nadie notó. Era la primera pista visual de una tragedia que estaba a punto de desatarse, el prólogo invisible del silencio. Aquel retrato, que nació con la vocación de ser un símbolo de unidad y poder, se convirtió en algo muy distinto. Se transformó en el último registro de una familia completa, la última imagen de la inocencia de Sofía antes de ser destrozada. Cada detalle, desde la furia latente de Mateo hasta la ansiedad en la mirada de su hermana, adquirió con el tiempo un peso terrible y profético. La fotografía no detuvo el tiempo. Lo que hizo fue capturar el instante preciso en que una familia, obsesionada con su propia imagen, posaba de espaldas al abismo, sonriendo a una cámara mientras la verdadera tragedia se gestaba a pocos metros de distancia, al ritmo sordo y ominoso del gran molino de azúcar. La carrera de Sofía fue un acto de pura desesperación, un impulso que nació en lo más profundo de su angustia. Su vestido de lino blanco, un símbolo de pureza forzada para el retrato, se enganchaba en las ramas bajas, y se manchaba con el polvo rojizo del camino. No sentía el roce ni el calor, solo la urgencia de encontrar a Itzli, de confirmar que su ausencia en el punto de encuentro no era más que un olvido. El estruendo del trapiche se hacía más y más fuerte, un monstruo metálico cuyo aliento olía a azúcar y a hierro caliente. Era un sonido que siempre le había parecido el corazón de la hacienda, pero en ese momento sonaba como una advertencia, un latido ominoso que marcaba el compás de una tragedia inminente. La niña no sabía que corría hacia el epicentro del desastre, hacia la escena que la marcaría para siempre. Oculta tras una pila de sacos de yute que olían a dulce y a humedad, lo vio. La escena era un cuadro de violencia contenida bajo el sol implacable de Morelos. Su hermano Mateo,
con el rostro desencajado por una furia que iba más allá de la situación, acorralaba a Itzli contra una de las paredes del ingenio. La voz de Mateo era un siseo venenoso, acusando al niño Nahua de haberle robado su navaja de plata, un regalo de su abuelo que siempre llevaba consigo. Itzli, con los ojos muy abiertos por el miedo pero con la dignidad intacta, negaba la acusación en un murmullo, su pequeño cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Sofía se quedó paralizada, el corazón golpeándole en la garganta. Reconoció la navaja. Itzli se la había encontrado tirada cerca del río días atrás y planeaba devolvérsela a Mateo, esperando el momento adecuado para no ser acusado injustamente. La discusión, si es que podía llamarse así, fue breve y brutal. Mateo no buscaba justicia, buscaba un chivo expiatorio para la humillación que sentía por la reprimenda de su padre. La frustración y el desprecio de clase acumulados encontraron en Itzli el recipiente perfecto. En un arrebato de cólera ciega, empujó al niño con toda la fuerza de sus 19 años. No fue un simple empujón, fue un acto de expulsión, de rechazo violento. Itzli, descalzo y con el suelo irregular bajo sus pies, perdió el equilibrio. Dio un par de pasos torpes hacia atrás, sus brazos agitándose en el aire buscando un apoyo que no existía. Su espalda chocó contra la barandilla de seguridad, una simple viga de madera podrida, que protegía la fosa de mantenimiento de los engranajes del molino. La madera cedió con un crujido seco y ahogado, un sonido insignificante comparado con el estruendo constante de la maquinaria. Itzli cayó hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad de la fosa con un grito que fue devorado al instante por el ruido metálico del trapiche. Sofía, desde su escondite, vio el instante preciso en que su amigo se desvanecía. Un grito mudo se formó en su garganta, pero ningún sonido logró salir. El mundo se detuvo. El olor a melaza se volvió nauseabundo, asfixiante. Por un segundo, solo existió el vacío que había dejado el cuerpo de Itzli, un agujero negro en la realidad de la tarde. El corazón de la hacienda, el gran molino, seguía latiendo con su ritmo indiferente, ajeno a la vida que acababa de tragarse en sus entrañas. El rostro de Mateo se transformó. La furia se disolvió, dejando paso a una palidez cerúlea, la máscara del pánico absoluto. Se quedó mirando la fosa, sus ojos desorbitados reflejando la magnitud de lo que había hecho. El heredero de los de la Vega, el futuro patrón, era ahora un asesino. Y entonces, su cabeza se giró lentamente, como si un instinto animal le hubiera advertido de la presencia de un testigo. Sus ojos se encontraron con los de Sofía. Vio el horror puro en el rostro de su hermana pequeña, una comprensión total que lo sentenciaba sin necesidad de palabras. En ese instante, supo que su secreto no estaba a salvo. La única amenaza para su futuro no estaba en el fondo de la fosa, sino allí, de pie, temblando entre los sacos de azúcar. El pánico se convirtió en acción. Mateo corrió hacia ella, no con la intención de consolarla, sino de silenciarla. Su único pensamiento era borrar lo que ella había visto. Contener la verdad antes de que se derramara. Sofía, al ver a su hermano abalanzarse sobre ella, reaccionó con un terror visceral. Retrocedió torpemente, tropezando con una caja de herramientas de hierro, que un mecánico había dejado olvidada en el suelo. La caída fue seca, brutal. Su cabeza golpeó con un sonido metálico y hueco contra una de las vigas de soporte del tejado. El mundo se tiñó de rojo, y luego de una oscuridad absoluta. El último sonido que registró su mente fue el rugido del trapiche, y el último olor, el dulzor empalagoso y eterno del azúcar. El silencio que siguió a los dos accidentes fue antinatural. Dos niños, uno desaparecido en las entrañas de la máquina, y la otra yaciendo inconsciente en un charco de su propia sangre, a pocos metros de distancia. Fueron los trabajadores quienes los encontraron, o más bien, quienes encontraron a Sofía. El grito de una mujer alertó a los demás. El caos se desató, pero fue un caos ordenado por la llegada inmediata de don Alejandro. Su rostro era una máscara de granito. Con una sola mirada evaluó la situación, y en ese instante, la verdad oficial comenzó a escribirse. Su hija había sufrido un trágico accidente. Del otro niño, nadie sabía nada. La prioridad era Sofía. La prioridad era la familia, la prioridad era el control. El doctor Eulalio Benítez fue llamado desde Yautepec. Llegó en su carruaje, un hombre pragmático y consciente de las jerarquías de poder en Morelos.
Su diagnóstico fue grave. Sofía sufría un traumatismo craneal severo, y había caído en un estado de coma. Sus posibilidades de supervivencia eran inciertas. Mientras atendía a la niña, sus ojos registraron la tensión en el ambiente, la palidez de Mateo, y la frialdad con la que don Alejandro daba órdenes. No hizo preguntas sobre el otro niño. En aquella tierra, había preguntas que un hombre inteligente aprendía a no formular, sobre todo cuando el patrón de la hacienda más poderosa de la región, había decidido que solo existía una tragedia digna de atención. La búsqueda de Itzcoatl fue una farsa bien representada. Don Alejandro ordenó a sus capataces que organizaran una partida de búsqueda. Un puñado de peones, con más miedo que convicción, recorrieron los cañaverales durante un par de horas, llamando un nombre que sabían que no recibiría respuesta. La versión oficial se extendió rápidamente, transportada por los mismos canales que distribuían el poder del hacendado. El niño, de naturaleza salvaje y con fama de pequeño ladrón, seguramente había huido. Quizás se había unido a una de las bandas de rebeldes que empezaban a formarse en las sierras. La narrativa era conveniente, plausible para quienes no querían ver más allá, y cerraba el asunto de forma limpia, dejando a los de la Vega como las únicas víctimas de aquel funesto día. La única persona para quien la historia no se cerró, fue Xochitl, la madre de Itzli. Su dolor era una herida abierta, un grito silencioso en medio de la indiferencia general. Intentó hablar con don Alejandro, con doña Elvira, pero las puertas de la casa grande se le cerraron. Fue advertida, sutil pero firmemente, de que su insistencia podría costarle su trabajo y su hogar. Su pena se transformó en un luto errante. Los demás campesinos la veían caminar por los linderos de los campos al atardecer, una silueta delgada y encorvada que susurraba el nombre de su hijo al viento, una pregunta sin respuesta dirigida a una tierra que se había tragado su única alegría. Se convirtió en un fantasma viviente, el recordatorio incómodo de una deuda que nunca sería saldada. En la comunidad de campesinos, la versión oficial se aceptaba en público y se desmentía en susurros. El miedo era un capataz más eficaz que cualquiera de los de carne y hueso. Sin embargo, los rumores persistían, alimentados por detalles que no encajaban. Algunos recordaban la furia desmedida de Mateo ese día. Otros, la extraña rapidez con la que se abandonó la búsqueda del niño. Se hablaba en voz baja de la mala suerte que rodeaba al trapiche, de cómo la tierra a veces reclama lo que es suyo. El padre Damián, en su sermón del domingo siguiente, habló de los misterios de la voluntad de Dios y de las pruebas que afligen tanto a ricos como a pobres. Una homilía cuidadosamente equilibrada para no ofender a su principal benefactor. Dentro de los muros de la hacienda, la tragedia se gestionó con una frialdad calculada. Doña Elvira se refugió en la única fortaleza que conocía, la devoción. Organizaba misas diarias en la capilla por la recuperación de Sofía, sus rezos convirtiéndose en un muro para no tener que pensar en nada más. Su negación era tan profunda que parecía sincera. Se aferraba a la idea del accidente de su hija como un náufrago a una tabla, ignorando la presencia fantasmal de su hijo Mateo, cuya arrogancia juvenil se había marchitado, dejando en su lugar a un joven hosco y atormentado que apenas hablaba y se sobresaltaba con cada ruido metálico que recordara al del ingenio. Mateo se convirtió en prisionero de la mentira que su padre había construido para salvarlo. El pacto de silencio sellado sin palabras era una condena. La culpa lo corroía desde dentro, transformándolo en un extraño en su propia casa. Pasaba horas encerrado en su habitación, o galopando a caballo hasta la extenuación, como si intentara huir de un fantasma que cabalgaba a su lado. La navaja de plata, el supuesto motivo de la disputa, nunca apareció. Nadie la buscó. Su ausencia era una prueba más de que la verdad no importaba. Lo único que importaba era la supervivencia del apellido, aunque para ello tuvieran que sacrificar la verdad y el alma de un hijo. Inés, la nana de Sofía, mantenía una vigilia constante junto a la cama de la niña. No se separaba de ella, cambiándole los paños fríos de la frente y susurrándole viejas canciones de cuna en su lengua materna. La anciana no sabía los detalles de lo ocurrido, pero su intuición, afilada por una vida de observación silenciosa, le decía que la herida de Sofía no estaba solo en su cabeza. Sentía el terror que emanaba del pequeño cuerpo inmóvil, las pesadillas que luchaban por salir a la superficie incluso en la profundidad del coma. Inés entendió que cuidaba de un alma que había sido testigo de un horror inenarrable, y su presencia se convirtió en el único ancla de humanidad en una casa donde la verdad había sido enterrada viva. Así, el silencio se solidificó.
volviéndose tan denso y pesado como los muros de adobe de la hacienda. El retrato familiar fue colgado en el salón principal, una burla cruel a la realidad. En él, una familia posaba unida y poderosa, congelada en un instante de perfecta falsedad. El nombre de Itzcoatl fue borrado de la memoria colectiva, prohibido en las conversaciones, una ausencia que se hizo más presente que cualquier palabra. La tragedia de aquel día de junio de 1906 no fue solo la muerte de un niño y el trauma de otra. Fue el nacimiento de un secreto familiar que se alimentaría del silencio durante las siguientes 7 décadas, envenenando cada rincón de la casa y cada generación que habitara en ella. Los 8 meses que Sofía pasó sumergida en la oscuridad de su mente fueron un limbo del que regresó convertida en una extraña. Despertó una mañana de febrero, con la luz pálida de la estación seca filtrándose por las persianas de su habitación. Sus ojos se abrieron, pero la niña que habitaba en ellos se había ido para siempre. Había sobrevivido, sí, pero el golpe no solo le había fracturado el cráneo, sino que había destrozado el puente que conectaba su memoria con su voz. Sufría de una afasia que los médicos calificaron de selectiva y postraumática. Podía entender, podía escribir con una mano temblorosa, pero las palabras para nombrar el horror se habían quedado sepultadas en la fosa de su conciencia. Para la familia, este silencio fue una secuela trágica del accidente, una verdad a medias que abrazaron con el alivio de quien se salva de una condena mayor, sin saber que era el inicio de una penitencia mucho más larga. Los años que siguieron fueron un ejercicio de borrado sistemático. El nombre de Itzcoatl se desvaneció de las conversaciones como el humo de un cigarro. Primero fue una omisión prudente, luego un tabú y, finalmente, un olvido impuesto. Xochitl, su madre, resistió un tiempo. Su dolor era un reproche silencioso que recorría los cañaverales. Pero la presión de la hacienda fue implacable. Un día, simplemente, ya no estaba. Algunos dijeron que se había marchado a Cuernavaca. Otros, que se había internado en la sierra, consumida por la pena. Su ausencia, junto con la de su hijo, se convirtió en una leyenda susurrada entre los peones más viejos, un cuento de fantasmas para advertir a los niños que no se acercaran demasiado al viejo trapiche. El silencio oficial de los de la Vega se había contagiado a la tierra, que aprendió a callar para sobrevivir. La Revolución Mexicana estalló en 1910, sacudiendo los cimientos del país y de la propia Morelos, epicentro del zapatismo. La hacienda La Purísima tembló, perdió tierras, vio su producción mermada y su poder cuestionado. Don Alejandro luchó con la ferocidad de un animal acorralado para mantener su mundo a flote, pero la marea de la historia era demasiado fuerte. Murió en 1919. De un corazón que, según decían, se había roto de orgullo herido. Sin embargo, en medio de aquel caos exterior que lo cambiaba todo, el secreto familiar permaneció intacto, una fortaleza inexpugnable dentro de los muros que se desmoronaban. La violencia de la revolución era una distracción perfecta, un telón de fondo que hacía parecer pequeña y lejana la tragedia íntima que había envenenado a la familia una década atrás. Mateo heredó el título de patrón, pero no la fortaleza de su padre. Se convirtió en un hombre amargado y solitario, un rey que gobernaba sobre un reino en decadencia. La arrogancia juvenil se había agriado, transformándose en una osquedad perpetua. Se casó sin amor, tuvo hijos a los que apenas miraba, y gestionó la hacienda con una rutina mecánica y sombría. La culpa lo había convertido en un prisionero en su propia casa. Evitaba la zona del ingenio como si estuviera maldita, y el sonido de cualquier maquinaria pesada le provocaba un tic nervioso en el ojo. Su vida era una penitencia autoimpuesta, un castigo que no aliviaba la memoria de la cara de Itzli desapareciendo en la oscuridad, ni el golpe seco de la cabeza de su hermana contra la viga de hierro. Sofía por su parte se convirtió en una presencia fantasmal, la tía solterona y excéntrica que deambulaba por los corredores como un alma en pena. Sus días transcurrían en un ritual inmutable. Las comidas silenciosas en el gran comedor, donde su presencia era una silla ocupada pero vacía. Las tardes en el jardín descuidado, con la mirada perdida en las bugambillas que crecían salvajes. Y las larguísimas horas encerrada en su habitación. Allí, sentada en su escritorio, llenaba cuadernos pequeños con una caligrafía apretada, casi febril. Nadie sabía qué escribía. La familia aprendió a no preguntar, a tratarla con una mezcla de lástima y temor, como si su silencio pudiera ser contagioso.
Su existencia se convirtió en el recordatorio constante de que algo en la historia familiar estaba roto sin remedio. Su habitación se transformó en un mausoleo del día de la tragedia. Los muebles eran los mismos, la muñeca de porcelana seguía sentada en la misma silla, y el vestido blanco del retrato, guardado en un baúl, amarilleaba con el paso de los años. El tiempo parecía detenerse tras su puerta, acumulando una capa de polvo emocional sobre cada objeto. Sus cumpleaños nunca se celebraban con alegría, eran apenas un murmullo, una mención incómoda que se evitaba. Para ella el paso de los años no se medía en fiestas ni en velas, sino en el número de cuadernos que llenaba y escondía. Cada uno de ellos era un año más de silencio forzado, un año más de luto por un amigo cuyo nombre no se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que gritaba en cada página que escribía. La hacienda envejecía con ella, el blanco inmaculado de los muros de la casa grande se agrietó y se cubrió de manchas de humedad. La teja roja del techo se rompió en algunos puntos, dejando entrar goteras durante la temporada de lluvias. El jardín, antes un orgullo de orden y opulencia, se volvió una selva enmarañada, y el susurro de la fuente del patio central se ahogó en el verdín y el abandono. El trapiche, el corazón de hierro que había latido con tanta fuerza, se detuvo finalmente en la década de los 40, oxidándose en silencio, como un monstruo dormido que guardaba su secreto. La riqueza y el poder de los de la Vega eran ahora una historia que los abuelos contaban, y la propia hacienda se convirtió en un reflejo físico de la decadencia moral de la familia que la habitaba. Las décadas se sucedieron como hojas de un calendario arrancadas por un viento indiferente. El pueblo de Yautepec creció a su alrededor, se asfaltaron caminos, llegaron la electricidad y los automóviles, y nuevas familias construyeron casas modernas que contrastaban con la melancolía de la vieja hacienda. El retrato familiar de 1906 seguía colgado en el salón principal, una reliquia cada vez más absurda. Los visitantes, los pocos que quedaban, lo miraban con curiosidad viendo solo una estampa del pasado porfiriano. Nadie podía adivinar que aquella imagen no era un recuerdo, sino una escena del crimen, la prueba de una mentira perfectamente compuesta. La mirada angustiada de la niña Sofía se había vuelto casi invisible bajo el barniz amarillento del tiempo, un grito mudo que nadie sabía escuchar. Mateo y Sofía envejecieron juntos bajo el mismo techo, dos extraños unidos por una culpa compartida y jamás verbalizada. No cruzaban más que las palabras indispensables, saludos secos que resonaban en los pasillos vacíos. A veces, sus miradas se encontraban por un instante en la mesa, y en ese segundo se desplegaba toda la historia, el reproche, el miedo, el peso insoportable de 60 años de una conversación que nunca tuvo lugar. Él, un anciano encorvado por un peso que no era solo el de la edad. Ella, una mujer consumida por un silencio que se había comido su vida. Eran los dos únicos supervivientes de una guerra secreta, dos guardianes de una tumba sin nombre, condenados a vigilarse mutuamente hasta el final de sus días. En sus últimos años, la escritura de Sofía se volvió una obsesión, su única conexión con la verdad. Sus manos, deformadas por la artritis, apenas podían sostener la pluma, pero seguía llenando las páginas de sus cuadernos. Ya no era solo un desahogo, era un testamento, un acto de fe desesperado. Sabía que su tiempo se agotaba y que el secreto moriría con ella si no dejaba un rastro. Fue entonces cuando preparó la caja de cedro, el escondite en el fondo del baúl. Fue su último acto de rebeldía, la construcción de una cápsula del tiempo para su dolor. Depositó allí los diarios y la navaja de plata que había recogido del suelo aquel día, antes de que todo se volviera oscuridad. Era una botella lanzada a un océano de olvido, con la esperanza de que, algún día, alguien la encontrara. Tras semanas sumergida en la caligrafía febril de Sofía, Laura sentía que las paredes de la hacienda susurraban una historia distinta a la que siempre había conocido. Los diarios no eran el delirio de una anciana, sino el mapa de un infierno personal. Cada metáfora sobre un pájaro de sol y un ángel de alas negras resonaba con una verdad tan palpable que el aire se volvía denso. Impulsada por una necesidad que no comprendía del todo, una mezcla de deber filial y rigor de historiadora, se dirigió al salón principal. Allí, presidiendo la decadencia, colgaba el retrato familiar de 1906. Ya no era un simple vestigio del pasado, lo miraba como se mira el arma de un crimen, un objeto que había sido cómplice a través de su silencio, guardando la clave visual de todo lo que las palabras de Sofía intentaban gritar.
Con un cuidado casi litúrgico, subió a una silla desvencijada, y descolgó el pesado marco. El alambre que lo sujetaba crujió, liberando una pequeña nube de polvo y olvido que le hizo toser. El peso del retrato en sus brazos era sorprendente, no solo por la madera y el cristal, sino por el lastre de los 72 años de mentiras que contenía. Lo llevó con la solemnidad de quien transporta una reliquia sagrada a su improvisado estudio, la antigua biblioteca, donde la luz del atardecer entraba por los ventanales sucios, dibujando largas franjas doradas sobre el desorden de papeles y cajas. Colocó la fotografía sobre una mesa grande, limpió el cristal con la manga de su camisa y se preparó para interrogar al pasado, para obligar a la imagen a confesar lo que los labios humanos no habían podido. Al principio, bajo la luz cruda de una bombilla, solo vio lo que siempre había estado allí: la composición rígida, la soberbia de don Alejandro, la piedad fingida de doña Elvira. Pero ahora, con la voz de Sofía resonando en su mente, los detalles adquirían un nuevo y terrible significado. Se centró en la figura de su bisabuelo, Mateo. El joven de 19 años que los diarios describían como un ser consumido por una furia sorda. Su postura no era solo la de un heredero orgulloso, era la de un animal enjaulado. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía a punto de astillarse, y sus ojos, que todos interpretaban como un desafío a la autoridad paterna, contenían una capa más profunda de desprecio, una hostilidad que no se dirigía solo hacia el patriarca. Fue entonces cuando su mirada bajó a la mano derecha de Mateo, la que colgaba a su costado. No era una mano relajada, como dictaría la pose formal. Estaba cerrada en un puño, un nudo de tendones y huesos tan apretado que los nudillos destacaban blancos contra su piel morena. Laura se inclinó más, casi pegando su rostro al cristal frío. Y lo vio. Entre los dedos de Mateo, asomando apenas 1 milímetro, un destello metálico reflejó la luz de la bombilla. Era minúsculo, casi imperceptible, el borde plateado de la empuñadura de una navaja. La navaja de plata. El supuesto objeto robado no estaba en el bolsillo de Itzli, sino en la mano de su acusador, oculto en un gesto de rabia que el fotógrafo había inmortalizado sin saberlo. Era la primera pieza del dominó visual. Con el corazón latiéndole en el pecho, desvió su atención a la figura de la pequeña Sofía, sentada en el taburete. Siempre la había visto como una niña bonita y algo melancólica. Ahora veía a una testigo aterrorizada. Su mirada no era la de una niña distraída por una mariposa. Era un ancla de angustia fijada en un punto concreto, más allá del encuadre, hacia el sendero que se perdía en la espesura de los cañaverales. Sus manos no sostenían el ramo de flores con delicadeza, lo estrujaban aplastando los pétalos blancos, en un gesto de tensión desesperada. La niña del retrato no estaba posando para el futuro, estaba viviendo, en ese preciso instante, el prólogo de la tragedia, esperando a un amigo que no llegaba, sintiendo ya el peso de una catástrofe inminente. Laura necesitaba más luz, más cercanía. Buscó en su bolso una pequeña lupa de historiadora y una linterna. Apagó la luz del techo para evitar reflejos, y dirigió el haz concentrado de la linterna sobre la placa fotográfica, recorriendo sus bordes, explorando las sombras que durante décadas habían sido solo eso, sombras. Fue en el extremo izquierdo de la imagen, en una zona de penumbra profunda que siempre había parecido un simple juego de follaje de una bugambilla frondosa, donde el cristal reveló su secreto más oscuro. La luz rasante de la linterna levantó del fondo una forma que no pertenecía a la vegetación. No era una rama, no era una hoja, era una silueta humana. No era una mancha borrosa. Con la ayuda de la lupa, la forma se volvió nítida, inconfundible. Era la silueta de un niño descalzo, de no más de 11 años, semioculto tras el arbusto, asomando la cabeza para observar la escena familiar. El aliento se le cortó a Laura. Era Itzcoatl. Estaba allí. La historia oficial, la leyenda de su huida, se desmoronó en ese instante. Itzli no había desaparecido antes de la foto. Había sido testigo del teatro de su amiga, un espectador clandestino de la farsa de los de la Vega, justo antes de convertirse en la víctima del actor principal. La fotografía no solo capturó a la familia, sino también al niño cuya existencia estaban a punto de borrar del mundo. Con el corazón latiendo desbocado, Laura volvió a enfocar la lupa en el rostro de Mateo. Ahora entendía su mirada. La furia no solo se dirigía a su padre por la reprimenda. Había algo más. Su mirada contenía un destello de hostilidad lateral,
una conciencia periférica de la presencia que profanaba el borde de su mundo ordenado. Mateo sabía que Itzli estaba allí, observando. La amistad de su hermana con el indio no era solo un secreto, era una humillación pública que estaba ocurriendo en el mismo momento en que su padre intentaba inmortalizar el honor del linaje. La confrontación posterior en el trapiche no fue por un robo, fue la ejecución de una sentencia que Mateo ya había dictado en su mente mientras posaba para la cámara. Laura se recostó en la silla, sintiendo el peso de la revelación en sus propios hombros. No sintió euforia, ni el placer de resolver un enigma histórico. Solo una tristeza abrumadora y profunda, un dolor que viajaba a través del tiempo y se instalaba en su pecho. El retrato familiar no era una mentira. Era algo mucho peor, una confesión completa y detallada, escrita con la química de la luz y la plata sobre un cristal. Cada detalle era una palabra: el puño de Mateo, la navaja oculta, la mirada de Sofía, la presencia fantasma de Itzli. Todo estaba allí, a la vista de todos, pero nadie había sabido leerlo. El silencio no había sido una ausencia de verdad, sino una ceguera colectiva y deliberada. Sobre la mesa de caoba, la verdad se desplegaba en 3 actos. Colocó la fotografía en el centro. A su izquierda, los cuadernos abiertos de Sofía, el testimonio escrito de la testigo silenciada. A su derecha, la pequeña navaja de plata, oxidada y muda, el arma del crimen y el pretexto de la mentira. El testimonio, el testigo y el arma. Los 3 pilares de una historia que había esperado más de 70 años para ser ensamblada, no para un tribunal de justicia, pues todos los culpables estaban muertos, sino para el tribunal implacable de la memoria. El aire de la biblioteca, cargado de olor a papel viejo y a polvo, parecía ahora saturado por el peso de una verdad que, una vez liberada, no ofrecía paz, solo la desoladora claridad de la tragedia. La verdad, una vez desenterrada, no trajo consigo el alivio de la justicia, sino el peso aplastante de una pena heredada. Laura no sintió el triunfo del historiador que resuelve un enigma, sino la soledad de quien se convierte en el último guardián de un dolor ajeno. Durante días, convivió con los fantasmas de Sofía y de Itzli en los pasillos vacíos de la hacienda, releyendo los diarios, tocando la navaja fría, observando el retrato con una nueva y terrible clarividencia. No había a quién culpar, a quién exigir una reparación. Mateo, don Alejandro, doña Elvira, todos eran polvo, absueltos por el tiempo. La justicia no era una opción. La única vía posible era el honor. Decidió que no revelaría la historia a los lejanos y desinteresados descendientes de la familia. La verdad no era un cotilleo para sobremesas incómodas. Pertenecía a las víctimas, y su deber era darles finalmente un cierre digno, un acto de memoria que rompiera el ciclo de silencio y negación. Un par de días después, al amanecer, Laura caminó hacia las ruinas del viejo trapiche. El aire de la mañana era fresco, y olía a tierra húmeda y a la promesa del calor que vendría. El gigante de hierro, antes el corazón rugiente de la hacienda, era ahora un esqueleto oxidado y silencioso, cubierto de enredaderas. Encontró el lugar que los diarios de Sofía describían con una precisión obsesiva: la fosa de mantenimiento, ahora cubierta por décadas de tierra y maleza. Con una pequeña pala de jardín, cavó un hoyo poco profundo. No había huesos que encontrar, solo la memoria de ellos. Con un gesto solemne, depositó en el fondo la pequeña navaja de plata, devolviendo el pretexto del crimen a la escena del mismo. Junto a ella, colocó uno de los cuadernos de Sofía, uno de los últimos, aún atado con su cinta de seda. Era un entierro simbólico. El arma y el testimonio, juntos por fin en la tumba sin nombre de Izcoatl. De regreso en la casa grande, el acto de vaciarla adquirió una nueva dimensión. Ya no era una tarea logística sino un ritual de clausura. Cada objeto que empaquetaba parecía susurrar una parte de la historia. Cuando llegó al salón principal, se detuvo frente al espacio vacío que había dejado el retrato en la pared, un rectángulo más pálido que el resto del muro, como una cicatriz. Recogió la fotografía, que había dejado sobre una mesa, y en lugar de destruirla o esconderla, la miró una última vez. Vio a la familia completa, congelada en su mentira, y sintió una punzada de compasión incluso por los verdugos, atrapados en su propia red de orgullo y miedo. Con sumo cuidado, envolvió el marco en un paño de terciopelo oscuro, no para ocultarlo sino para ponerlo a descansar, como se hace con los muertos. Cerró el último de los diarios de Sofía,
el eco sordo de la tapa de cuero resonando como un punto final. El camión de la mudanza se llevó los últimos vestigios de la vida de los de la Vega, dejando tras de sí habitaciones vacías que resonaban con el eco de 100 años de historia. Laura recorrió la casa por última vez, sus pasos levantando un polvo que parecía contener todas las palabras no dichas. El silencio era ahora absoluto, pero ya no era opresivo. Era un silencio limpio, el vacío que queda después de que una tormenta ha pasado, y se ha llevado todo consigo. Se detuvo en la habitación de Sofía, y miró por la ventana hacia los campos de caña, que se mecían con el viento como si nada hubiera pasado. Por primera vez desde que había llegado, no sintió el peso de la tragedia, sino una extraña y melancólica paz. La historia había sido escuchada. El secreto había sido liberado de su prisión de silencio. Antes de cerrar la puerta principal para siempre, Laura volvió al salón. El rectángulo pálido en la pared parecía mirarla, un lienzo en blanco donde antes había habido una mentira. Se acercó a la pequeña mesa de arrimo que había quedado bajo él, y depositó allí una única flor de bugambilla, de un color morado intenso, que había arrancado del jardín salvaje. Era una ofrenda para los dos niños. Para la niña que había sido obligada a callar, y para el niño que nunca tuvo una flor en su tumba. No dijo nada. No había nada más que decir. Se giró y salió de la casa, cerrando la pesada puerta de madera a su espalda. El sonido seco y metálico de la llave al girar en la cerradura fue el último sonido. El silencio que se instaló después en la hacienda La Purísima, fue por fin, un silencio de verdad.